Mecanismo de acción de las hormonas que actúan a través de receptores de membrana. Todas las hormonas hidrosolubles, vale decir que son solubles en agua, van a ser captados por receptores que están situados en ¿dónde? Su membrana plasmática. ¿De quién? De la célula diana, ¿no? Ahora, algunos receptores, por ejemplo, para la insulina, ¿sí?, son denominados catalíticos. ¿Sí? Estos receptores de la insulina, algunos son denominados catalíticos porque la misma palabra te dice catalíticos, está pues relacionado más o menos con enzimas, ¿no? Ya que cuando estos receptores se activan, la funcionan como si fueran como enzimas prácticamente, ¿no? Normalmente las proteínas quinasas, el nombre mismo ya te dice proteínas quinasas, terminación en asas, enzimas, ¿no? Lo que van a hacer es que estas proteínas quinasas en realidad son enzimas que actúan sobre proteínas, por eso son proteínas quinasas, ¿no? ¿Qué hacen? Pues fosforilar. Decimos fosforilar cuando se añade fósforo, ¿no? Añadición de fósforo. Entonces, estas proteínas quinasas, habíamos mencionado que son enzimas que van a actuar sobre proteínas. En este caso van a fosforilar el hidroxilo de la tirosina, ¿no? Hay que mencionar que la tirosina es un aminoácido, ¿sí? Y por tanto van a componer también más otros aminoácidos una proteína. Esta tirosina tiene en su estructura una parte hidroxilo. Y estas proteínas quinasas lo que van a hacer es fosforilar este hidroxilo, ¿no? Entonces, por eso recalcamos que estas proteínas quinasas son enzimas que actúan sobre proteínas que fosforilan el hidroxilo de la tirosina de proteínas citoplasmáticas específicas, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las moléculas de señalización, estas de acá, hidrosolubles, ¿sí?, actúan sobre estos receptores que actúan a través de una cadena, vale decir, una molécula activa a otra y a otra, ¿no? Una cadena de moléculas, y estas van a modificar lo que van a ser los niveles, ¿sí?, intracelulares, porque estos están dentro de la célula, intracelulares, ¿de quiénes? De lo que va a ser el AMP cíclico o el calcio, ¿sí? Estos son denominados mediadores o mensajeros químicos. ¿Por qué? Porque estos también van a activar a otras, ya sea enzimas o otras moléculas, para que hagan otra función, ¿sí? Entonces, estos AMP cíclicos y el calcio son denominados mediadores o mensajeros intracelulares. ¿Por qué? Porque estos se van a encontrar dentro de lo que va a ser la célula, ¿sí? Muy bien, ahora, cuando las células musculares, estas que se observa acá, o también las células hepáticas, ¿sí?, van a ser expuestas, cuando son expuestas a esta hormona que es la epinefrina, que es secretada en la glándula suprarrenal, prácticamente en la médula, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento de lo que va a ser el AMP cíclico, ¿sí?, que es un mensajero intracelular, habíamos mencionado, ¿no? Ahora, cuando hay aumento de este contenido intracelular del AMP cíclico, va a activar a la enzima fosforilasa glucogénica, ¿sí? Esta que vamos a ir viendo acá. ¿Bien? A esta enzima que acá se describe como glucógeno fosforilasa activa, ¿no? Habíamos mencionado que fosforilación es añadición de un grupo fosfato, ¿no? Como se observa acá. Entonces, este AMP cíclico va a activar a lo que va a ser esta enzima, la enzima fosforilasa glicogénica, o podemos decir también glucógeno fosforilasa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a producir? Esta enzima va a promover la hidrólisis del glucógeno que está almacenado en las células. Vale decir, aquí sabemos que tenemos tenemos reservas de lo que va a ser glucosas que están unidas y que en conjunto se denomina el glucógeno. Y esta enzima glucógeno fosforilasa, cuando está activa gracias a la activación del AMP cíclico, que va a hacer que se active, va a hacer que se fosforile, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a hidrolizar el glucógeno, vale decir, este glucógeno, que son la unión de varias glucosas, va a hacer que se rompa,
formando así glucosas, ¿no? Aquí tenemos glucosa, 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 ¿no? Para ser liberadas. Entonces, para que también el AMP cíclico funcione correctamente como un mediador intracelular, debe ser sintetizado y también degradado, vale decir, alguien lo va a hacer que se sintetice y también alguien va a hacer que se degrade, ya que si el AMP cíclico todo el tiempo está activado, imagínense, todo el tiempo va a hacer que el glucógeno se hidrolice, ¿no? Y por tanto esté siempre formando glucosa, pero así nunca vamos a tener reserva, ¿no? Entonces, para que no pase eso, pues el AMP cíclico tiene que ser inactivado, si podemos decirlo así, ¿no? Ahora, entonces, el AMP cíclico se va a producir a partir de ¿qué? El AMP cíclico se produce a partir de lo que va a ser el ATP, adenosín trifosfato, ¿no? Entonces, gracias al ATP se convierte a AMP cíclico, ¿no? Ahora, pero gracias a qué enzima hace que el de ATP se convierta a AMP cíclico. La enzima que se encarga de esto es esta que se observa acá, ¿no? Esta enzima es la adenilato o adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa está unida, como se pueden observar acá, está unida a esta membrana celular. Ahora, si esta es la que le activa, pues tiene que ver una la que la inactive a este AMP cíclico, ¿no? Quiere decir, le dice alto, pues ya no tienes que estar activa porque ya no queremos pues harta glucosa, vale decir, ¿no? Entonces, va a haber alguien que le va a activar inactivar a este AMP cíclico, y a estas son las fosfodiesterasas, igual otra enzima, por eso termina en asa, fosfodiesterasa, ¿no? Y esta es esa enzima, ¿no? Esta fosfodiesterasa lo que va a hacer también hidrólisis de este AMP cíclico, convirtiendo gracias a esta enzima, a 5 AMP, ¿no? O podemos decir adenosina 5 monofosfato, ¿no? Entonces, la que va a activar va a ser la adenil ciclasa, que está en la membrana celular, y la que la va a inactivar va a ser la fosfodiesterasa del AMP cíclico, ¿no? Fosfodiesterasa del AMP cíclico, que va a hacer hidrólisis del AMP cíclico, por eso es fosfodiesterasa, ¿no? Entonces va a convertir en 5 AMP. Muy bien. Entonces, como pueden ver, eso es el proceso de lo que va a ser parte, hablando un poquito acerca de cuando llega la epinefrina, su receptor de epinefrina, pues va a hacer que se aumenten los niveles del AMP cíclico, y ya gracias a que la adenil ciclasa va a convertir de ATP a AMP cíclico, ¿no? Y esta AMP cíclico va a activar la enzima glucógeno fosforilasa, ¿sí? Y esta enzima, o también llamada fosforilasa glicogénica, va a hacer la hidrólisis de lo que va a ser el glucógeno, ¿no? Este glucógeno que hemos dicho que es una reserva de energía. Entonces, si rompemos el glucógeno, pues vamos a tener glucosas, ¿no? Para que se utilice. Ahora, si el AMP cíclico ya no queremos que funcione, pues se va a inactivar gracias a la fosfodiesterasa del AMP cíclico, que va a convertir la hidrólisis del AMP cíclico, produciendo así el 5-AMP. Muy bien. Muy bien, la misma molécula de señalización, esta que vemos acá de rojito, ¿sí? Puede ya sea aumentar o puede disminuir el nivel de lo que va a ser este AMP cíclico intracelular, ¿no? Entonces, esto va a depender de acuerdo a qué, al tipo de receptor para esta molécula de señalización que está presente obviamente en esta célula diana, ¿no? Por ejemplo, los receptores beta adrenérgicos, que se ve acá de color verde, este que vemos de acá, verde, ¿sí? Al recibir moléculas de adrenalina, que se ve acá en color rojo, ¿sí? Aumentan lo que va a ser el contenido del AMP cíclico, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los receptores, estos alfa adrenérgicos, al recibir a la epinefrina, van a hacer que se disminuya el AMP cíclico. Ok, cuando varios ligandos, que está representado acá de color amarillo, ¿sí? Cuando varios ligandos actúan sobre la célula, estos son los ligandos, mira, tenemos varios ligandos, actúan sobre una célula que presenta pues estos receptores que se ve de color azul, receptores específicos para estos ligandos, la respuesta va a ser menor
¿sí?, de lo que se esperaría de la suma de estos estímulos recibidos. ¿Y por qué? Porque va a ser una respuesta menor. La explicación radica en el hecho de que la maquinaria que se va a encargar de la producción de lo que van a ser estos mensajeros intracelulares, vale decir el AMP cíclico o el calcio y demás, no es capaz de atender a todos los receptores de una manera simultánea, no puede responder al mismo tiempo a todos, ¿sí? Y es por eso que la respuesta es más, podemos decir, de una manera más lenta, ¿no? Los receptores, aquí como podemos ver, este es un receptor, ¿sí? Los receptores comparten esta maquinaria siendo desplazados a través de la bicapa lipídica, esto es la membrana plasmática de una célula, ¿no?, para actuar en los componentes intracelulares que son productores de los que van a ser los mensajeros químicos como el AMP cíclico o el calcio y entre otros. Ahora, este movimiento de los receptores, mira, este va a desplazarse y va a llegar hasta acá, por ejemplo, ¿no? Este movimiento de los receptores va a ser impulsado por los filamentos de lo que va a ser el citoesqueleto, ¿ok? Filamentos del citoesqueleto. Vamos a dibujar acá. Muy bien. En esta imagen tenemos una célula, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias y bueno. Bien, esta imagen representa que la concentración de iones de calcio, que están representados por rosas, sí, color rosa, aquí también tenemos pequeñas coloraciones rosas, ¿no?, que esta concentración de iones de calcio en la matriz citoplasmática es extremadamente baja, ¿no?, disminuida. Pero la concentración de estos iones de calcio es alta, ¿dónde? En el medio extracelular, ¿sí?, vale decir fuera de la célula, y también en algunos compartimientos intracelulares que almacenan calcio, como en este caso el retículo endoplásmico. Muy bien, en esta imagen vemos la membrana plasmática, luego tenemos aquí el retículo endoplásmico, tenemos algunos receptores, proteínas y enzimas y demás. Bien, cuando llega un ligando a esta proteína, a este receptor, ¿sí?, va a producir un cambio transformacional en su estructura, ¿no?, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a activar esta proteína, la proteína G, ¿sí?, que tiene 3 porciones, una alfa, beta y gamma, ¿no? La porción alfa está unida a lo que va a ser al ADP, ¿sí?, al ADP, y este ADP lo mantiene inactivo a esta proteína G. Pero cuando este ADP se suelta, por así decirlo, y se une esta porción alfa al ATP, ¿sí? Vemos como cuando el ADP no está unido, esta porción alfa se separa de sus hermanitos y esta viene con su ATP, va a activar esta fosfolipasa C, esta estructura verde que vemos acá, ¿no? Bien, entonces esta fosfolipasa C, ¿qué va a hacer? Bien, tenemos unas estructuras, los fosfolípidos en sí, que tienen una función en común, son muy particulares, que lo hemos puesto de acá de color rojo, ¿sí?, que es el fosfatidilinositol bifosfato, ¿sí?, y que lo que va a hacer esto, cuando ingresa, podemos decir, a la fosfolipasa C, se divide a la mitad. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener la cabecita cortado de las colitas, ¿no? La cabecita va a ser siendo lo que va a ser el IP3, ¿no?, el trifosfato inositol, ¿no? Y las colitas van a formar lo que va a ser el diacilglicerol, que se abrevia como DAG, ¿no? El diacilglicerol sirve también, como son las colitas, se queda en la membrana plasmática o también luego se va a usar en otro proceso, ¿no? Ahora, este IP3, el trifosfato de inositol, va a llegar hacia lo que va a ser estos canales de calcio que se encuentran en el retículo endoplásmico liso, y cuando los activa va a hacer que el calcio pueda salir hacia lo que va a ser la parte del citoplasma, ¿no? Pero ojo, va a ser gracias a lo que el inositol trifosfato activa estos canales. Entonces, recapitulando, vemos que cuando una señal química se une a ciertos receptores, lo que va a producir es que se forme, después de varios procesos, vemos que tiene que pasar el trifosfato de inositol, o sea, abreviado IP3, ¿no?, que en síntesis es la cabecita, ¿no?, que se ha cortado.
¿no? Entonces, este trifosfato de inositol va a promover la apertura de ¿qué? De estos canales de calcio, ¿sí? La parte amarilla significa el calcio, ¿no? Entonces, si hace la apertura de estos canales de calcio el inositol trifosfato, va a hacer que se libere el calcio que está ¿dónde? En el retículo endoplásmico liso, ¿no? Y así va a hacer que se aumente, acá tenemos varios amarillitos, aumentando la concentración de este ion calcio en ¿dónde? En la matriz citoplasmática, ¿no? Y así este ion va a activar también otros mecanismos intracelulares que son sensibles o que son dependientes de calcio, ¿no? Otros procesos que son dependientes de calcio. Ahora, todas las células contienen bombas que vemos acá de color rosado, ¿no? Estas bombas que están en la membrana de la célula que consumen, ¿qué quiere decir? Consumen energía, ATP, ¿no? Consumen energía y lo que van a hacer va a ser mueven de adentro de la célula, vale decir, dentro de la célula, el citoplasma, hacia afuera, lo que va a hacer el calcio, ¿no? Los botan hacia afuera, cuando hay exceso de calcio intracelular. Ahora, además es importante mencionar que las células contienen porciones del retículo endoplásmico liso que están especializados en almacenar iones de calcio, ¿no? Las membranas del retículo endoplásmico contienen bombas de calcio y en las cisternas también hay una proteína especializada llamada lo que es la calcequestrina o también llamado calcequestrin, ¿no? Bien, estos se van a encargar, estas proteínas se encargan de lo que va a ser la captación y la liberación de lo que va a ser calcio, ¿no? Ahora, también es importante mencionar, aquí tenemos una mitocondria, que las mitocondrias también pueden almacenar calcio gracias a esta actividad que tiene en su membrana interna, ¿no? De estos orgánulos. Pero funcionalmente, el que es más capacitado, si quieres, o el mejor, es el retículo endoplásmico liso, funcionalmente, ¿no? Es el compartimiento más grande secuestrador de calcio. Acuérdense, tiene unas proteínas que son la calciquestrina o también denominado calciquestrin. Se ha demostrado que el calcio actúa como un mensajero intracelular en una variedad de respuestas, ¿no? Tales como la secreción celular, la proliferación mitótica. Ahora, han sido descritas dos formas para aumentar los niveles de calcio en respuesta a esta señal, una señal química, ¿no? Especialmente en las células nerviosas, esta señal química, ¿sí?, abre lo que va a ser un canal para el calcio situado en la membrana plasmática, ¿no?, que normalmente está cerrado. Ahora, como la concentración de calcio que hemos mencionado, que es mucho mayor a nivel del espacio extracelular, va a producir esto, pues la apertura de estos canales que están en la membrana, haciendo que ingrese el calcio dentro de la célula, vale decir, en el citosol, ¿no? Ahora, en otras células, la señal al unirse a su receptor de la membrana va a generar lo que habíamos dicho, el IP3, que es el inositol trifosfato, ¿no? Y este va a abrir los canales de calcio que están existentes en la membrana del retículo endoplásmico liso, promoviendo así la salida repentina de calcio hacia dónde, hacia el citosol, ¿no? Ahora, por tanto, tanto el AMP cíclico, también el calcio, que son los dos principales, hay otros, pero son los principales mensajeros intracelulares, actúan en la adición de grupos fosfato desde lo que va a ser el ATP a ciertas quinasas proteicas, ¿sí?, modificando así la conformación espacial de estas enzimas y por lo tanto alterando su actividad. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la proteína sinasa C, que ahora vamos a explicar a qué se refiere. Esta proteína quinasa C, que necesita de calcio, entonces acá tenemos por eso estas coloraciones amarillentas, y también necesita el diacilglicerol,
que habíamos dicho que el diacilglicerol era el resultado o las colitas que habían sido separadas de la cabecita de este fosfolípido especial que era el fosfatidilinositol bifosfato, ¿no? Gracias a quién, a la fosfolipasa C, que aquí te lo vemos como verde, ¿no? Entonces, este diacilglicerol, que son las colitas, van a ayudar junto con el calcio a activar esta proteína sinasa C. Y esta proteína sinasa C se encarga de la fosforilación de varios procesos, fosforilación, ¿sí? Tenemos la fosforilación de proteínas o enzimas transportadoras, fosforilación de proteínas o enzimas relacionadas con la contracción a nivel de las estructuras del citoesqueleto, fosforilación de proteínas que participan tanto en la secreción glandular, fosforilación de proteínas que participan en la secreción de neurotransmisores, fosforilación de enzimas oxidantes u otras proteínas que participan en proceso de endocitosis. Como ven, esta proteína sinasa C, gracias a esta activación del calcio y del diacilglicerol, va a producir varios procesos de fosforilación.